los materiales para poder nosotros tener un criterio de selección de los materiales, un criterio de lo que nosotros vamos a estar utilizando en boca, ¿sí? El tema de la cerámica, pues haciendo un breve recorrido histórico, yéndonos bien atrás, desde que el hombre evolucionó desde un cazador-recolector hasta al siguiente paso, que hubo una revolución en la evolución cuando el hombre se hizo agrónomo. Ya ahí se dio cuenta que si aplicaba calor a ciertos componentes de la tierra, podía estar moldeando vasijas. Y entonces estas vasijas dieron la pauta mediante el diseño y la perfección de hornos de calor. Dieron la pauta para que se desarrollara todo el mundo de la cerámica, ¿sí? Alrededor de todo lo que el ser humano ha sido ser humano ya civilizado, la cerámica nos ha ido acompañando en los vestigios arqueológicos que nosotros vamos encontrando. Entonces, ¿qué es la cerámica en sí? Las cerámicas son elementos que vienen propiamente de la tierra, ya sea de minerales, de cuarzo, sílice, que son extraídos a través de ciertos procesos de minería y que son pulverizados a nivel industrial para poder ser luego manipulados y perfeccionados en la confección. Y de ahí tenemos diferentes tipos de cerámicas utilizados a todo nivel, ¿sí? No solamente obviamente no solamente en odontología, sino que todos hemos visto las porcelanas que tenemos en nuestras casas y así como también porcelanas utilizadas a nivel industrial, para diferentes procesos, para diferentes elementos de conducción eléctrica, etcétera. Todo esto nos lleva a recordar que nuestro mundo está compuesto pues por esta abanico de opciones que nosotros tenemos aquí y que todo lo que podemos ver o comprender de los elementos de la materia de nuestro planeta y nuestro universo están contemplados en esta tabla periódica de los elementos, donde podemos nosotros recalcar ciertos viejos conocidos como el circonio, como la plata, como el aluminio, como el sílice, que son parte de las cosas que nosotros vamos a estar escuchando cuando estudiamos ciencia de los materiales dentales en respecto a lo que son las porcelanas, ¿sí? Y muchas de estas porcelanas, muchas de estas cerámicas no son otra cosa más que óxidos metálicos. O sea que estamos moviéndonos entre estos elementos de nuestra tabla periódica, entre los metales, entre los otros metales y entre algunos metaloides que le dan ciertas características de resistencia o conductividad o aislamiento o características ópticas a las porcelanas de uso odontológico. Las porcelanas de uso odontológico nosotros sabemos que tienen que tener resistencia, tienen que tener biocompatibilidad, no deben ser conductores térmicos, no deben ser conductores eléctricos, porque deben ser inocuas al substrato que es nuestro diente y a los tejidos blandos y no deben ser tóxicas, sino que más bien deben ser biocompatibles. Entonces, los elementos seleccionados para confeccionar estas cerámicas han sido totalmente testeados en cuanto a resistencia a la fractura, módulo de elasticidad, corrosión, etcétera, para nosotros poder garantizar que tenemos esa anhelada biocompatibilidad que buscamos en los elementos, en los biomateriales odontológicos. Eh, Hay algunas cerámicas que han sido perfeccionadas en cuanto a translucidez, a características de pulido. Más que todo, el diseño o la evolución de la ciencia
como vamos a ir viendo ahorita, ha ido enfocada en mejorar características de resistencia y propiedades ópticas de la misma cerámica. Entre esas propiedades ópticas, incluso algunos fabricantes han llegado a incluir a estos elementos que están aquí abajo, abajo en la pantalla, que son los lactánidos y los actínidos, que son más bien conocidos como tierras raras. Pero esas tierras raras realmente son elementos de la tabla periódica que son de fabricación propiamente in vitro, muchos de ellos, pero que son agregados en algunas porcelanas para darles características como fluorescencia para que podamos imitar las características ópticas que tiene el esmalte dental, como por ejemplo la opalescencia, la fluorescencia, la translucidez. No todas las porcelanas tienen tierras raras, pero algunos fabricantes han agregado algunas tierras raras a sus recetas. Dentro de los materiales que nosotros podemos estar usando, pues tenemos más que todo circonio y sílice, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿cuáles son o qué, cuál es una definición de una cerámica? Es un compuesto químico inorgánico que en su composición combina elementos metálicos y también algunos elementos no metálicos. Como les había estado diciendo, la mayor parte de sus componentes viene de los óxidos metálicos, pero también hay nitritos, boruros, carburos. Les dije algunos lactánidos o actínidos que se conocen como las famosas tierras raras. A fin de cuentas, lo que nosotros utilizamos ya a nivel propiamente odontológico, de todo el tipo de cerámica que pueden utilizarse a nivel industrial, la industria y la ciencia desarrolla porcelanas para ser utilizadas en el ser humano que las que nosotros utilizamos, llámese circonio, llámese disilicato de litio, llámese porcelana feldespática, todas estas entran en la clasificación de biocerámicas y eso es lo que nosotros estamos usando. Las biocerámicas para uso protésico, que es el tema del cual vamos a dar hoy, son óxidos metálicos bioinertes que no inducen respuesta al organismo con diferencia de otros elementos o biocerámicas que tal vez conocemos, como algunas hidroxiapatitas que se fabrican, fosfatos de calcio, el MTA, que también es una biocerámica que se ocupa en endodoncia. Todos estos son compuestos bioactivos que también tienen usos odontológicos, pero que no van a ser el tema del cual vamos a hablar hoy, porque nosotros vamos a hablar de lo protésico. Tenemos que tener claro que hay una diferencia entre vidrios y cristales, ¿sí? Con respecto a la composición de los elementos. Un cristal no debemos olvidar que los cristales son estructuras bastante ordenadas y que los cristales, las fases cristalinas, al ser moléculas que están colocadas anisotrópicamente, dirigiendo las fuerzas que caen sobre ellas, le otorga resistencia a todo tipo de cristal. Mientras que el vidrio muchas veces es más frágil, su composición química es más desordenada, ¿sí? Pero es mucho más translúcido, es mucho más transparente, ¿ok? Es conveniente tener en claro que nuestras porcelanas van a tener dos fases. Van a tener una fase cristalina que, como lo vimos ahorita en la diapositiva, el ordenamiento celular de esa fase cristalina, al ser bastante anisotrópico y todas sus moléculas estableciendo formas bastante ordenadas, van a darle resistencia a la cerámica. Mientras que hay otras cerámicas que priorizan la estética debido a que tienen un mayor componente de fase vítrea.
Entonces, las cerámicas se mueven entre esos dos componentes, ¿sí? Es conveniente siempre que a lo largo de esta clase tengamos en cuenta que hay una fase cerámica y hay una fase vítrea. Este, em, también recordar conceptos como la sinterización, que es el proceso mediante el cual los átomos son ordenados al interior molecular de la misma cerámica cuando estos son sometidos a ciertas temperaturas, logrando compactar la estructura y la macroforma de toda la cerámica. Los que han tenido la oportunidad de ver los trabajos que hacen nuestros amigos técnicos dentales, este, se han dado cuenta que cuando están ellos dando la anatomía de, por ejemplo, una porcelana sobre una cofia de metal, cada incremento, una vez conformada la forma, la van cocinando a cierta temperatura, la van sacando del horno y entonces lo que están haciendo ahí, la palabra correcta no es cocinado, sino sinterizado, ¿sí? Están compactando todas esas moléculas para que esa cerámica tenga la resistencia adecuada y la compactación y no queden porosidades o estructuras débiles al interior de ellas. Recordémonos que la cerámica va a transmitir las fuerzas que vienen desde la oclusión y por lo tanto es conveniente que tengamos un adecuado resistencia a la fricción, y alto módulo de elasticidad. Y todo esto se logra mediante la compactación de su organización interna molecular, es decir, la sinterización. Hablando propiamente de las porcelanas dentales, nosotros podemos clasificarlas según su método de fabricación, que es lo que en eso nos vamos a enfocar en esta clase. Si ustedes se van a las clases que tuvieron en pregrado, o se van a ver el libro también el clásico libro amarillo de Anusavich, La ciencia de los materiales dentales de Phillips. Hay varias clasificaciones de la cerámica, ¿sí? Desde alta fusión, baja fusión, pero aquí nosotros vamos a hablar de los métodos o procesos de fabricación, que al final de cuentas eh, la, la clínica odontológica se mueve referente a eso, o sea, es decir, el mercado odontológico y las casas comerciales se van moviendo referente al método de fabricación que ocupan en sus porcelanas. Y partimos de la primera y la más conocida, las porcelanas feldespáticas obtenidas a partir del feldespato, que es otro material que extraemos de nuestra propia tierra, ¿verdad? Son cerámicas que son viejísimas, ¿verdad? En el uso odontológico desde principios del siglo XX ya se venían perfeccionando las técnicas extraídas a partir del cuarzo. Acordémonos que el cuarzo también tiene bastantes componentes de sílice y el método de sinterización es a baja temperatura y cuando se fue perfeccionando esta técnica, al principio se utilizaba, modelos del yeso París clásico, yeso piedra, y sobre este se colocaban pequeñas láminas que podían ser láminas de oro o láminas de platino, como un intermediario aislante entre el yeso y la porcelana y a la vez que le otorgara cierto espacio para el cemento que posteriormente iba a venir a ser colocado. Y entonces la porcelana era cocinada, es decir, sinterizada en esos modelos refractarios. Hasta el día de hoy se sigue haciendo así en algunos métodos. Y la temperatura de fusión hacía que se compactara y cada vez fuera quedando más compresionada capa sobre capa, ¿verdad?
Como les repito, los que han tenido la oportunidad de ver a un técnico trabajar porcelana feldespática logran ver que cuando fabrica la macroforma del diente, lo deja con un volumen más grande de lo que ese diente va a terminar siendo, porque una vez introducida al horno, esas células se van a reordenar, se van a compactar y por lo tanto esa porcelana se va a contraer sobre el mismo modelo refractario. ¿Sí? Estas porcelanas feldespáticas tienen una alta fase vítrea y al tener una alta fase vítrea, eso nos dice que es altamente estética. De hecho, los resultados estéticos de las porcelanas feldespáticas son bastante aceptables, son bastante buenos, pero la desventaja es que al ser altamente vítrea, carece de una resistencia interna que le otorga la fase cristalina y por lo tanto estas porcelanas feldespáticas por sí solas se rompen fácil. Entonces la porcelana feldespática es la compañera de una cofia interna que puede ser una cofia de metal o que puede ser una cofia de otra porcelana con alto contenido de alúmina o con alto contenido de leucita o puede ser altamente sinterizada la cofia interna, puede ser circonio, etcétera, ¿sí? Entonces, la porcelana feldespática resistente por sí sola no es tanto, pero sí es altamente estética. En las técnicas clásicas de la odontología está la técnica de las preparaciones para coronas tipo jacket. Si ustedes se recordarán, nosotros hemos ido hablando que las preparaciones en prótesis fija, idealmente la línea de terminado, no se recomienda que termine en un hombro en 90 grados. Incluso cuando estábamos repasando el diseño de las preparaciones de las incrustaciones, les decíamos que las caras internas de las preparaciones de incrustación deben ser en ángulos redondeados para disminuir la tensión, ¿sí? Pero en las técnicas de hace muchas décadas, cuando se hablaba de dejar cerámica en hombro, era realmente para poder darle mayor resistencia a esta cerámica feldespática en lo que se conoce como un hombro en 90 grados para la famosa corona tipo jacket, ¿sí? Una corona tipo jacket que tiene un núcleo interno de una porcelana feldespática reforzada con alúmina o reforzada con leucita, que es otro componente, pero que no deja de ser de esta misma generación de porcelanas feldespáticas. Otra técnica también utilizada dentro de este mismo concepto de la línea de terminado en hombro es aquella metal porcelana a donde para priorizar la estética se diseñaba por vestibular un hombro en 90 grados en todo esto, mientras que por lingual se dejaba un chamfer delgado para poder dejar un collar metálico. Lo que se hacía, ¿por qué se hacía esto? Pues era para poder hacer un buen ajuste marginal a nivel palatino, pero un buen despliegue estético por vestibular. Entonces lo que se hacía es que se dejaba más corta la cofia a nivel del muñón y se rellenaba todo el resto con porcelana de hombro, que no es otra cosa más que una porcelana feldespática. Y les digo, miren, ahí hay láminas de platino en donde se están fabricando carillas. Y les digo que se hacía porque la filosofía de las preparaciones hoy día con el auge de la odontología digital también nos permite, y también con el perfeccionamiento de los materiales dentales, nos permite dejar grosores más delgados de porcelana y ya
línea determinada en hombro está quedando obsoleta, ¿sí? Aún también el hombro redondeado está quedando obsoleto, se está priorizando hacer más que todo chamfer. Y si ustedes van a trabajar alguna metal porcelana, porque es lo que es la opción que tienen en ese momento y quieren priorizar la estética, lo que deben hacer es profundizar más el chamfer para darle más espacio a la porcelana por vestibular, ¿sí? Y así generar mejor efecto estético. ¿Alguien sabe qué es eso que está ahí? ¿Alguna idea? Bueno. Esto que nosotros tenemos aquí es una centrífuga, ¿sí? Una centrífuga que es básica en casi todos los laboratorios dentales para poder hacer los colados de metal. Una de las primeras porcelanas que se fueron desarrollando era un método que se llamaba porcelana Dicor, ¿ok? Este método lo que nos hacía era que calentaban la porcelana y por un método centrifugado la derretían para que por la técnica de la cera perdida se inyectara cuando la centrífuga diera vuelta directamente hacia el interior del patrón de cera perdido. ¿Ok? Esa técnica se fue perfeccionando con el tiempo porque esto fue como el antecedente de cómo poder inyectar una porcelana, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahorita son porcelanas que se son sinterizadas después que el odontólogo la va pincelando mediante un método acuoso, polvo líquido, les da la forma, las cocina. Pero existía también, mediante el sistema DICOR, poder centrifugar la porcelana. Con el tiempo, eso se fue superando y dio nacimiento a las que se conocen como las porcelanas prensadas. Las porcelanas prensadas, para poder ser desarrolladas, precisan también de la confección de un patrón de cera, ¿sí? Tal cual como ustedes han podido ver que se construye un patrón de cera para el centrifugado de metal con bebederos y la forma pues del muñón, o sea, del muñón de cera que nosotros, o sea, la cofia de cera que nosotros queremos que sea desarrollada en este caso, en porcelana. Si lo fuéramos a hacer en metal, pues usáramos una centrífuga. Pero ¿cuál es la novedad de las porcelanas prensadas? Es que sacan a la centrífuga del juego mediante el advenimiento de un horno a presión, el cual por la misma presión del horno inyecta la porcelana al interior del patrón de cera perdido. Acordémonos que todo esto está sucediendo a altas temperaturas y por lo tanto, una vez el patrón de cera ha sido recubierto por el investimento en lo que el técnico le llama cilindro, esa cera se derritió, pero quedó el hueco con la forma de la cera. Entonces ese hueco va a ser rellenado por la misma porcelana prensada que va a fluir hacia adentro de ese patrón de cera. Ya no mediante una centrífuga, sino por la misma presión de esta nueva tecnología de las porcelanas prensadas. ¿Ok? Es lo que les estaba diciendo, técnica similar a la cera perdida, pero ya no se centrifuga, sino que se hace mediante un horno a presión, tal cual como aparece aquí en la imagen. Aquí otro ejemplo. Se encera lo que nosotros queremos confeccionar, se coloca dentro del horno. Este horno no da vueltas, no hay ni una centrífuga dentro de ese horno, sino que es solamente la mera presión que se ejerce adentro de ese horno
más el calor, el cual va a inyectar, ¿verdad? Va a prensar esa cera hacia el interior del patrón de cera perdido. De ahí, de esta técnica es que surge un nombre que tal vez algunos ya hayan conocido, IPS-EMPRES, uno de los avances de Ivoclar, otorgándonos resistencias entre los 100 a 150 megapascales. Luego se sigue desarrollando, Ivoclar desarrolla otras generaciones de ese mismo IPS Empress, y al mismo tiempo hay otras marcas comerciales que desarrollan también sus propios refuerzos de porcelana con lo que ya conocemos que es el disilicato de litio, que ve la luz con el IPS Empress 2, obteniendo una resistencia de 350 a 400 megapascales, superior a los 70 megapascales que nos ofrecen las porcelanas feldespáticas. O sea, ya estamos más de 4 veces la resistencia que tiene las porcelanas feldespáticas. Entonces, ¿qué significa? Que aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, significa que tenemos mayor fase cristalina, ¿sí? Acordémonos que durante toda la clase vamos a estar comparando fase cristalina con fase vítrea. Cristalina es las moléculas ordenadas, fase vítrea son las moléculas más desordenadas, pero que otorgan características estéticas, ¿ok? Entonces, si hay una mayor fase cristalina, por ende, vamos a tener lo que nosotros vemos aquí, mayor resistencia flexural, mayor resistencia a la tensión, mayor megapascales, ¿verdad? Eh, y que debido a que aumentamos la resistencia, pero no hemos tampoco eliminado la fase vítrea del todo, nuestra porcelana es siempre susceptible al ácido fluorhídrico al 9%. Cuando nosotros vamos a cementar una porcelana, ¿sí? Ya sea una incrustación, carilla, es importante saber qué estamos usando, ¿sí? Porque no es lo mismo cementar un circonio a cementar un disilicato de litio. Y tampoco es lo mismo cementar un disilicato de litio a cementar una porcelana feldespática. Mientras mayor fase vítrea tenga nuestra porcelana, mayor susceptibilidad al ácido fluorhídrico. Si nosotros nos vamos al circonio, el circonio no tiene fase vítrea. Es completamente cristalino. Son bloques monolíticos altamente sinterizados de óxido de circonio. Por lo tanto, no va a ser susceptible al ácido fluorhídrico. Entonces, ahí ya tenemos que cambiar nuestra estrategia de cementación con el circonio. Y ya podemos incluir el arenado, ¿sí? Cosa que en el disilicato de litio no se recomienda hacer arenado, ¿ok? Espero que me vayan siguiendo en esa lógica. Pues estábamos hablando del disilicato de litio, el IPS Empress 2. Doctor, buenas noches. Disculpe de nuevo, doctor. ¿Qué Ujú. cemento recomienda usted para el circonio y cuál sería para el disilicato de litio? Pues nosotros a veces con uno o dos cementos queremos hacer el mismo protocolo. Mire, para circonio, si son coronas de circonio, sobre todo posteriores, no tendría ningún problema en usar un Teracen, por ejemplo, o un U200. Teracen es de visco, U200 es de 3M. Si me voy a ir al sector anterior, no quiero usar un U200 porque el U200 tiene bastante saturación. Y si yo voy a estar cementando carillas con U200,
le voy a cambiar el color. Entonces, como usualmente nosotros utilizamos en el sector anterior otro tipo de porcelanas, que en este caso pueden ser feldespáticas o disilicato de litio, ya puedo ir buscando un Duolink de visco, ya puedo ir buscando un Relax X, el clicker, el verdecito de 3M, o puedo usar el eCement también de la casa Visco, que son, o puedo usar Multilink también de la casa Ivoclar. Ahora bien, si usted utiliza Multilink o utiliza Duolink o U200 o Ultimate Clicker, con circonio tampoco pasa nada. O sea, lo importante es saber manejar el sustrato, ¿ok? Cuando usted me pregunta qué criterio yo ocupo, pues el criterio es qué tanto mi cemento va a modificar mi color final. Porque yo sé que si media vez el cemento sea resinoso, si yo le hago tratamiento al circonio, entonces yo puedo pegar cualquier resina al circonio. ¿Cómo? Con arenado, con limpieza del circonio de cualquier resto de celular. Hay ácidos para eso que también están a la venta. Circlin, por ejemplo, que no graba circonio, sino que lo que hace es limpiarlo, ¿sí? Y por último, colocar primer de circonio, que no es otra cosa más que el componente principal de nuestro adhesivo universal, que se llama MDP. ¿Se acuerdan del MDP, verdad? Y el MDP está en todos los adhesivos universales, bueno, en casi todos, y también está en el famoso Z Prime, que lo venden con el nombre de primer de metal o primer de circonio. El Z Prime tiene MDP. Entonces, respondiendo a su pregunta, si el cemento es resinoso, yo puedo pegarme a circonio o puedo pegarme a porcelana. Solamente se trata de hacer el tratamiento de la superficie, conociendo qué tipo de sustrato estoy trabajando. No sé si respondí más o menos su duda. Claro que sí, doctor, claro que sí. Gracias. Ahí. Eh, y luego vienen las porcelanas infiltradas, ¿sí? Después de las prensadas vienen las infiltradas, a donde en las infiltradas el fabricante nos saca primero una fase que le llama porcelana verde, ¿sí? No porque sea verde, sino que porque no está madura del todo. Y esta porcelana verde es infiltrada con una fase vítrea, porque la porcelana verde, que todavía no ha completado su sinterización final, básicamente es eso, eh, tiene intersticios, ¿sí? O huecos, a donde vamos a poder inyectar o infiltrar, y por eso se llaman infiltradas. Vamos a infiltrarlas a estas porcelanas verdes con una fase vítrea. Entonces, ¿qué vamos a ganar? Si nosotros tenemos ya un coping o un cubo hecho, una cofia hecha de porcelana verde que tiene una fase altamente cristalina, la vamos a poner aquí, pero yo la quiero utilizar tal vez o mejorar sus propiedades estéticas. Entonces, para eso es que ellos hacen la combinación, el fabricante hace la combinación. Vamos a agarrar lo mejor de la fase cristalina y lo vamos a infiltrar con lo mejor de la fase vítrea
que la fase vítrea no es otra cosa más que una cerámica feldespática en estado líquido infiltrada al interior de esa porcelana verde. Y entonces vamos a tener una porcelana que tiene tanto potencial de resistencia como buenas propiedades estéticas. A partir de esto es que se empieza a saltar hacia la tecnología digital porque sale uno de los más famosos y quizás primeros sistemas digitales que se podían considerar chairside, es decir, al lado del sillón dental, que lo desarrolló la marca Cerec, ¿sí? De Sirona, si no me equivoco. Entonces, el sistema CEREC tenía su propio escáner de modelos, también después se fue desarrollando el escáner intraoral y tenía su propio, y creo, o sea, todavía tiene, todavía funciona, tiene su propia fresadora. Entonces, el sistema chairside nos sacaba una fase verde, ¿sí? Que después podía ser infiltrada mediante, o sea, si el odontólogo tenía todo el equipo en la clínica, después de obtener la fase verde, la iba a infiltrar directamente en un horno. ¿Ok? Entonces, este estuvo de moda en Estados Unidos, se ocupó mucho, pero en otros países no tanto porque el precio de tener todo el sistema Chairside era bastante elevado, mucho más elevado que los escáneres intraorales que al día de hoy se están vendiendo, ¿verdad? Entonces, pero estos fueron los primeros avances allá por el 2010, 2009, 2008, el CERE que estaba cada vez creciendo más, ¿verdad? Este, entonces, ¿en qué consisten las infiltradas? Una fase cristalina se inyecta con una fase vítrea. Esa primera fase cristalina puede estar reforzada con óxido de aluminio, o lo que se conoce como alúmina, con espinela, con circonio también, ¿sí? Y la infiltración otorga características estéticas. Esta ya va queriendo ser arenada al momento de la cementación porque la fase cristalina que tiene es bastante alta. Lo que hace el fabricante a veces es que le otorga una última capa externa de pura fase cristalina solamente para que pueda ser tratada y acondicionada con el ácido fluorhídrico. Y luego tenemos las porcelanas altamente sinterizadas, que han sido cocinadas y cocinadas y cocinadas. Y una vez han sido cocinadas, se pulverizan para volverlas a cocinar y cada vez queden más sinterizadas. Y un sistema que es uno de los iniciadores, es un sistema de la marca Nobel Biocare que estuvo también de moda y fue, o sea, excelente allá por el 2010, que se llama el Procera All Ceram. Este sistema era un poquito lento de trabajar porque la marca Nobel Biocare tenía su laboratorio, uno en Suiza, creo que el otro en Brasil, el otro en Estados Unidos. Entonces lo que ellos hacían es que le pedían al laboratorio que confeccionaran el patrón de cera, que lo escanearan y los que tenían la patente de manejar la porcelana eran ellos. Entonces, hacían una transferencia del archivo digital, diseñaban el archivo digital allá en Suiza, en Brasil o en Estados Unidos, y ahí lo imprimían y lo enviaban de vuelta al país de origen, que podía ser cualquier país, México, El Salvador, o sea, donde hubiera un laboratorio que estuviera afiliado, o sea, todavía tenían que estar así. Entonces,
en todo lo que se tardaba en regresar desde el extranjero, o sea, no era un sistema que pudiera estar de un día para el otro, podía estar en una semana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era así? Porque ellos habían desarrollado la tecnología de poder estar utilizando cubos monolíticos altamente sinterizados, cosa que al día de hoy ya no es así. O sea, por eso el sistema Olceran fue quedando desfasado porque ya la mayoría de los laboratorios ya están utilizando sus propios sistemas altamente sinterizados sin necesidad de que tengamos que esperar 5 días a que nos lo envíen desde Suiza, ¿verdad? Entonces, eh, todos los laboratorios compran sus bloques monolíticos, ya sea en tabletas, ya sea en cubos, y los pueden fresar. Estos bloques ya vienen altamente sinterizados de fábrica y pueden ser de diferentes tipos de porcelana, ¿sí? Y una de las más comunes, pues, es el circonio, el cual es un sistema de última generación en el uso de los materiales odontológicos altamente sinterizado hasta un 95% y por lo tanto, si nosotros contamos con que, de hecho, el circonio tiene una fase cristalina ya de por sí molecularmente, ya es un cristal y todavía lo cocinamos a alta temperatura, eso significa que lo compactamos más todavía, entonces le estamos otorgando al circonio una resistencia de 1000 megapascales o más, razón por la cual es uno de los materiales con más alta resistencia y dureza que existen en el uso odontológico. Ahora bien, es importante tener en cuenta esto en la selección del material, porque si nosotros colocamos, por ejemplo, una corona de circonio en un paciente que tiene facetas de desgaste marcadas, lo que va a pasar es que ese circonio va a desgastar el antagonista y nunca se va a desgastar él. Cosa diferente que le pasa a la porcelana, que tiene, por ejemplo, el disilicato de litio, tiene unos megapascales alrededor de 300 a 400, más cercano a lo que tiene el diente, y que por lo tanto los patrones de desgaste pueden ir de la mano sin que haya un desgaste excesivo del diente antagonista. Eso es solamente en algunos casos, ¿verdad? Debido a la dificultad que tiene el circonio con respecto a la adhesión es que se prefiere que el circonio en muchos casos sea más que todo diseñado para estructuras, ¿sí? O al menos yo, yo lo uso para estructuras de PPF, estructuras, cofias internas, ¿ok? Y que luego esas estructuras sean revestidas con porcelana feldespática para darle la translucidez que ese circonio necesita para poder tener buena apariencia estética. Un tiempo el circonio fue utilizado como carillas, todavía existen carillas de circonio, hay muy buenos resultados también, o sea, ahorita la ciencia de los materiales dentales ha logrado desarrollar circonios que pueden ser infiltrados también, ¿verdad? Este, con fases vítreas para poder tener la translucidez que el circonio de por sí solo no nos da, ya que es un metal opaco. Y acordémonos que el circonio es más que todo un metal propiamente. Entonces, carillas de circonio no las recomendaría yo que se utilizaran mucho. O sea, de que si están bien indicadas y que se puede tratar bien la superficie, se puede tratar, pero me siento con mayor confianza de estar haciendo una carilla de porcelana porque puedo tener mejor adhesión con la porcelana al diente que con el circonio. Eso es un hecho innegable.
ya que el circonio tiene poca adhesividad. Aquí está lo de los 1000 megapascales que le estaba diciendo. Y al ser muy opacas, pues únicamente se emplean para el núcleo de la restauración. También en plantología se ocupa mucho el circonio, ¿sí? Aquí tenemos algo que también fue llamado como press sobre circonio, en donde, si ustedes se dan cuenta, la parte interna de esta cofia tiene una alta opacidad y si ustedes ven la parte externa tiene una alta translucidez. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que pasó es que desarrollaron una cofia interna de circonio y a esa cofia interna de circonio se le fue agregando capa por capa diferentes tonos de porcelanas feldespáticas que pueden ser reforzadas con alúmina, por ejemplo, pueden ser reforzadas con leucita, con lo que el fabricante estime. Pero lo importante es que cada sinterización va consiguiendo una compresión de la porcelana sobre el circonio y por eso es que esto se denomina press sobre circonio, que básicamente es casi lo mismo que hace la porcelana feldespática sobre una cofia de metal, ya que la cofia de metal va siendo compresionada por cada incremento de la porcelana feldespática sobre ella. Pues esto es lo que muchos hemos visto, cómo se trabaja la porcelana, cómo el ceramista es un verdadero capo, ¿verdad? En poder hacer mamelones, en poder escoger colores. Realmente esto es una curva de aprendizaje bien alta porque no es de la noche a la mañana. Yo estuve una vez en un taller que dio Javier Flores, que es un técnico de laboratorio de morfología dental. 3 días estuve ahí, yo era el único odontólogo rodeado de puros técnicos dentales, solamente porque quería aprender más. Y ahí estuvimos colocando capas, haciendo cerámica y todo. Yo bien orgulloso de mis cerámicas, pero cuando veía lo que estaban haciendo los técnicos, realmente daba vergüenza yo, porque pues nosotros como dentistas no hemos dedicado todo el tiempo que los ceramistas han dedicado para poder desarrollar todas las líneas de estratificación y lograr esos resultados increíbles, ¿verdad? Entonces, sí, todo se aprende, pero lo importante es conocer con qué tipo de porcelana estamos trabajando para poder lograr los resultados deseados. Eh, con respecto a la elección del material, en este estudio nomás que quería mostrar, fueron 30 dientes que fueron desgastados a la mitad, ¿verdad? En donde se fueron seleccionando varios materiales IPS Empress, que ya dijimos que es una porcelana prensada, el IPS IMAX, que es una porcelana prensada reforzada con disilicato de litio. Todos estos desarrollados en bloques CAD, o sea, ya venían ellos presintarizados, los bloques, y hubo un composite. Cuando hablamos de composite en prótesis fija indirecta, no estamos hablando de la resina compuesta que nosotros pegamos directamente al diente, como decir Filtex Z350 o decir eh, la resina Forma, resina Tetric. No son esas que se van pegando directamente, sino que es el composite, es la forma en la que realmente nosotros deberíamos de llamar a lo que le decimos cerómero, porque el cerómero es una palabra que
no, tal vez como más coloquial, siento yo en algún sentido, porque realmente el nombre real de todos esos compuestos es composite, ¿sí? O sea, composite es compuesto y hay diferentes marcas, como está Nexco de Clar, Ceramash de Chofu, que son los más conocidos aquí. Aquí están usando una que se llama Paradigm. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que la, el circonio tiene unos megapascales de 1000, el composite tiene unos megapascales más o menos de 200 por ahí, si no me equivoco, y el disilicato como de 300 a 400. Por lo tanto, nos dice la literatura, si nosotros vamos a colocar cerómero en la boca, es porque se supone de que vamos a tener un patrón de desgaste más acelerado de nuestra restauración. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque tiene menos megapascales. Y por lo tanto, el cerómero se va a desgastar súper rápido. Ahora, por otro lado, si tenemos nosotros un bloque de circonio colocado en la boca, lo que se va a desgastar es el diente antagonista. Entonces, estamos como entre esa disyuntiva. Si pongo cerómero, se desgasta muy rápido el cerómero y en cosa de 2 años la voy a estar cambiando. Si pongo circonio, si el paciente tiene una perfecta oclusión, no hay problema, pero ¿qué pasa si de repente rechina o tiene parafunciones? Ah, entonces ahí ya me preocupo. Entonces, por un lado tenemos mucho y por el otro lado tenemos no tanto. Entonces, lo que hace este estudio es que se colocan varios tipos de porcelana, una reforzada con leucita, otro disilicato y otro el cerómero y al final, pues, se da por sentado que el cerómero es el que más falla, ¿verdad? En cuanto a la resistencia a las fuerzas oclusales en el diente. Entonces, si ustedes me preguntan qué material de elección yo ocuparía para hacer las incrustaciones, pues de un tiempo para acá ya estoy usando disilicato de litio básicamente para todas mis incrustaciones. Y Cerómero, pues para mí, al menos ahorita ya quedó en el pasado como material de restauración a largo plazo, ¿sí? Bueno, eso es como una un poco de lo que quería yo traerles el día de hoy. Y ahorita, no sé si alguien tiene alguna pregunta como para que podamos profundizar o sacar dudas de lo que hemos ido hablando. Buenas noches, doctor. Yo Hola. la pregunto otra vez. Mire, doctor, disculpe, con respecto a también las incrustaciones, depende mucho también del diente que estemos trabajando y si tiene o no una endodoncia, Sí. porque yo creo que todos hemos experimentado que se nos ha fracturado una pieza después de una endodoncia. No me refiero a que se nos va a quebrar en el momento, pero, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes con incrustaciones, doctor, con fractura y con más Ujú, frecuencia son las premolares cuando hago una inlay. Entonces yo ahora, o sea, con todo esto que usted nos ha estado enseñando, sé que en una premolar que tiene una endodoncia y si quiero utilizar los nuevos conceptos de biomimética, o sea, y si no le quiero realmente hacer una corona, yo tengo que hacer una incrustación con protección cuspidia, es decir, una overlay. ujú. ¿Verdad? No Esa, sé si me doy a entender, doctor, sí, o porque sea, antes yo eso, decía, ay, como es chiquita la apertura y es bien chiquito que me hizo el endodoncista, me preparó y apenas entró y me la dejó chivísima, queda perfecto o un rellenito o queda perfecto una inlay. Y así es. Pangan, doctor, a los 2 años ya sirvió de cuña,
como una cuña, no sé, y me vienen las dos cúspides, una o la vestibular o la palatina fracturada. Entonces Ah, pero ahora, las dejó muy delgadas las paredes, ¿verdad? no, le digo que, o sea, por el hecho de que si hay una cúspide en émbolo, o sea, una cúspide, no en émbolo, una cúspide que va de forma aguda a pegar, o sea, o la gente muerde por accidente una piedrita o algo. Ujú, Entonces, la pregunta sería, si usted tiene una premolar preparada endodónticamente con una preparación conservadora, ¿qué escoge? ¿Qué tipo de...? Ya usted me acaba de aclarar que el cerómero ya no, vea, doctor. Yo usaba cerómero. Ahora, doctor, que yo comprobé que también le da mal olor, o sea, yo lo he comprobado ya clínicamente, ya no lo estoy poniendo. Pero entonces, si tengo, depende de la pieza, doctor, que yo voy a trabajar para hacer una incrustación. Ya usted ujú, nos habló de los materiales, de cómo lo vamos a cementar y todo. ujú, Si usted tiene una premolar específicamente, una premolar con una ujú, preparación clase 1 por la cual entró el endodoncista y le hizo una preparación bien conservadora. ujú, Entonces, ahora, o sea, con mi experiencia clínica, no sé usted qué me puede aportar. Yo he visto, doctor, que esas se fracturan, o sea, se me va una cúspide vestibular o se me va una cúspide palatina accidentalmente. O sea, estamos hablando de que ya me hicieron una preparación conservadora el endodoncista y que yo le deje un rellenito, como ujú, una inlay. No sé si me ujú, voy a entender. ¿Por sí, qué? Porque hay una anquilosis de la pieza. Hay una ujú, anquilosis, o sea, que va a pasar sí o sí, fisiológicamente eso va a ocurrir, porque tiene ujú. endodoncia. Ya no hay elasticidad porque ya no tiene periodonto activo, o sea, ya no tiene fibras periodontales que estén funcionando como tal, sino que ya hay una anquilosis. No sé si me voy a entender, doctor. Sí, sí, completamente. Ujú. El diente endodónticamente tratado es débil. De por sí, desde el momento en el que pierde la vitalidad, ya hay cambios. Desde la forma, creo que les pasé esa imagen de una tesis que hicieron unos ingenieros hace como 50 años o 40 años, pero que se ve la resistencia flexural de los dientes y que por muy vieja que sea esa investigación no pasa de moda porque es completamente real, ¿verdad? De cómo cuando usted modifica la apertura de los dientes, ya sea desde una clase 1 a una clase 2, las líneas de tensión se van acumulando más en un lado que en otro, lo cual va a repercutir en una fractura en algún momento. Y si a eso le sumamos que un diente endodónticamente tratado es débil y las fibras ya se convierten en fibras desordenadas, o sea, ya no hay una buena transición de la tensión, podemos pensar que la fractura que tuvo su paciente pueda ser porque había un punto alto oclusal que tenía que haber sido aliviado y que el diente no toleró esa fuerza. Entonces, hay que chequear mucho que no nos queden en nuestras restauraciones puntos altos o incluso tal vez la restauración ni siquiera estaba en oclusión, pero el diente tenía de por sí ya un punto alto. Entonces, aliviar sobre un diente puntual, hacer un alivio oclusal suave, no estaría de más, no estaría contraindicado. Eso significa también protección también de nuestro diente y estamos siendo conservadores. No sabemos, doctora, si usted tal vez hubiera, hace 2 años me dijo que pasó eso, ¿verdad? Si hace 2 años, a la semana de cementar la incrustación, si usted hubiera hecho alivio oclusal, no sabemos si el diente todavía seguiría intacto. Eso nos va a quedar la duda por siempre, porque lo que pasó es que el diente se fracturó y no sabemos por qué se fracturó. Una posible causa es que haya habido un punto alto. Entonces, yo le digo, sí, vale la pena tratar de ser conservadores,
Y cuidar diferentes aspectos, ¿verdad? Y entre esos está la oclusión. No, no hay que olvidarnos de la oclusión como un protagonista de todo lo que le está pasando a nuestro diente y a nuestra restauración. Gracias, doctor. Ya sabes. Este, a mí me gusta mucho el tema de las piedras que conseguimos así como en la tierra. Y soy muy fan de ver estas geodas, que son estas piedras que se obtienen en crudo de la tierra misma y cuando las parten tienen minerales por dentro. Eh, y me he conseguido mis propios cuarzos y tengo ahí un par de gemas y cosas así porque me gusta pensar en la química que está en todo eso, ¿verdad? No vayan a creer que es porque ando haciendo magia, pero eh, hay un lugar aquí en El Salvador, a donde creo que queda allá por Ataco, a donde se llama Jardín Celeste, y ahí hay un lugar solamente lleno de cuarzos y gemas y estalactitas y cosas así. Este, y mi mente cuando veo eso vuela y me pongo a pensar en todo, cómo se pulverizó eso para poder desarrollar el óxido de alúmina y el sílice y cómo, o sea, y que realmente lo que nosotros estamos poniendo en la boca de nuestros pacientes son esas mismas piedras preciosas, pero ya trabajadas a nivel industrial. Entonces es bien bonito entender, o sea, cuando veamos nuestras próximas carillas y las veamos que son translúcidas y brillan y todo, pensemos de dónde vienen. Vienen de la misma tierra, ¿verdad? Son elementos trabajados por el ser humano. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda y si no, pues ha sido un gusto el día de hoy poderlos atender. Doctor, yo tengo otra pregunta. Ajá. Mire, doctor, yo sé que el oro dental está escaso. Yo lo Ujú, sé, doctor. Pero sin embargo, hay todavía algunos técnicos que traen de Guatemala o consiguen el oro por ser un material biológicamente compatible, bastante noble, dejando la estética, o sea, dejando, respetando el gusto del paciente. ujú. ¿Qué opina usted acerca de las incrustaciones hechas de oro dental, por supuesto? El oro dental es el mejor material restaurador en cuanto a biocompatibilidad, en cuanto a maleabilidad, en cuanto a ajuste marginal, pero no en cuanto a estética. Entonces, si el paciente no le incomoda andar ahí con la mitad del diente que se vea dorada o amarilla, no hay problema porque el oro es un metal blando. Usted agarra un bruñidor y lo empieza a bruñir y entonces como es muy maleable, va a crear un sello marginal casi perfecto. No se corroe, va súper bien con las fuerzas oclusales. Como no se corroe y como se puede adaptar bien al margen, entonces tiene muy poca filtración, por lo tanto es raro encontrar caries debajo. Entonces la verdad es que el oro como material restaurador es excelente. Lo que pasa es que estéticamente no es agradable porque es amarillo, no se puede utilizar en todos los dientes, más que todo en molares, y porque también conseguirlo no es muy barato, ¿verdad? Las restauraciones de oro no son muy baratas, que se diga. No, pero por lo demás es un excelente material restaurador. Sí, doctor, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, dejando atrás la estética, si yo me Ujú, haría una incrustación en un molar, una clase 2, yo le diría que me la ujú. haría de oro, porque es el mejor material. Si usted me pregunta en Sí. una segunda molar, yo quiero oro. Ujú, Pues yo sé que es lo mejor,
biológicamente compatible y que tiene las mejores propiedades. Lo único que ahora, obviamente por estética, ¿verdad? Pero, Ujú, pero y en una superior, doctor, sería lo ideal. Yo no sé si en ujú, Guatemala todavía hay oro dental. Yo todavía logré conseguir para una paciente para hacerle unas coronas fenestradas. Bueno, la señora las quería y yo tengo que respetar el gusto de la señora y una señora de tercera edad. ujú. Entonces, por eso viene mi pregunta, porque pues sí, yo sé que biológicamente también tiene la misma, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo decir? La misma es eléctricamente compatible con la célula, con los milivoltios celulares también, doctor. O sea, no altera como la amalgama o como otros metales, por ejemplo. Solamente, doctor, muchísimas gracias. Ya sabe, ya sabe. Gracias ahí por aportar. Y la verdad es que sí, el oro es una gran cosa. Este, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o dar un aviso. Vaya, entonces, gracias por la atención que me han puesto y cualquier duda, quedo ahí a la orden. Si no me equivoco, con la doctora Mónica, creo que hay todavía una actividad del diplomado conmigo, así que no me despido de ustedes porque creo que los voy a ver todavía una vez más. Ha sido un gusto por hoy. Gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. Pase buenas doctor. noches. Buenas noches. Bueno,